Good morning, students, and welcome to the English class. My name is Ms. Rodriguez. What day is today? Today is Wednesday, January 20, 2021. ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles, enero 20 del 2021. Vocabulary. Este va a ser el vocabulario con el que estaremos trabajando en el día de hoy. Estaré diciendo las palabras en inglés y mientras estaremos pasando la presentación estará su significado en español. So the vocabulary words are title, setting, character, main character, plot, conflict, resolution, and ending. Voy a repetir una vez más. Title, setting, character, main character, plot, conflict, resolution, ending. Elements of the story. Hoy vamos a conocer sobre los elementos de la historia. A story has a basic but important elements. These components are the title, the character, the setting, the plot, the ending, and the resolution. These essential elements keep the story running smoothly and allow the action to develop in a logical way that the reader can follow. Los elementos de la historia son unos componentes básicos que tiene la historia que nosotros como lectores vamos a aprender a identificarlos. ¿Okay? Estos elementos, algunos de ellos son el título, los personajes, el lugar, la trama, el final, la resolución y el conflicto. Esto nos ayuda a identificar algunas partes diferentes de lo que trata cada componente de la historia. Let's go to the first one. The first element of the story, el primer elemento de la historia es the title. Title in Spanish means título. Title significa título. The title is the name of the story. El título es cómo se llama la historia, el nombre de la historia. Characters. La palabra characters aquí en español se dice personajes. The characters are the individual that the story is about. Every story should have a main character. Ok, los characters son los personajes. Los personajes son los integrantes que aparecen dentro de una historia y son los que ayudan a que la historia pueda tener una trama más completa. Esto nos ayuda a nosotros a que podamos entender mejor desde el punto de vista de ya sea una persona, un animal o una cosa que pues si es un cuento fantasioso pues es una cosa que cobra vida. Pero los cuentos, los personajes son los que nos ayudan a aprender los valores o la enseñanza que nos quiera dar esa historia. Main character. El main character significa el personaje principal. The main character determines the way the plot will develop and is usual who will solve the problem of the story centered upon. El personaje principal es de quien como tal trata la historia. De quién es la persona principalmente y la persona que más aparece en la historia. De quién se está hablando en la historia. Esta persona comúnmente en los cuentos son los que resuelven los conflictos o los problemas o salvan el día si es que pues así es que dice, si es que así dice la historia. Pero el personaje, el main character significa el personaje principal. Plot. ¿De qué trata la historia? El plot es la trama. La trama significa de qué trata la historia.
The plot is the actual story around which the entire book is based. A plot should have a very clear beginning, middle, and end, with all the necessary descriptions and suspense, called exposition, that the reader can make sense of the action and follow along from start to finish. Pues el plot, la trama del cuento, es lo que nos ayudará a poder entender como tal de qué trata la historia. Los plots tienen un beginning, que es un principio, a middle, que es un medio, an end, y un final. So que esto es lo que nos ayuda a dividir el cuento en diferentes partes y crear lo que es una orden de sucesos, saber qué pasó primero, qué pasó en el medio y cómo terminó la historia. Conflict. La palabra conflict, el elemento de conflict, significa conflicto. The plot is centered on this conflict and the way is which the character attempt to resolve the problem. So, la trama trata sobre el conflicto. ¿Cuál es el conflicto y cuál es la situación que está pasando en la historia? El personaje es el que ayuda y es el que hace que se crea y se pueda resolver ese conflicto en ese cuento. So que el conflicto viene siendo la situación, el problema que está ocurriendo en la historia. Resolution. La resolución. Resolution in Spanish means resolución. The solution of the problem is the way the action is resolved. La resolución viene siendo cómo el problema fue resuelto en la historia. So que ahí en la resolución vamos a identificar cómo en la historia se resolvió el problema o se resolvió la situación o la trama que está ocurriendo en el cuento. Ending. El final de la historia. How the story ends. So el ending viene siendo el final de la historia. ¿Cómo terminó la historia? Si fue un final feliz, si fue un final triste, si fue un final normal, si fue un final bonito o feo. O sea, eso es todo, depende cómo termine cada historia. Okay, kids. So, for the activity for today, la actividad para hoy, recuerden, hoy lo que estamos es repasando los conceptos. Hoy no hemos leído ningún cuento ni nada. Ya lo de leer el cuento lo vamos a comenzar en la próxima clase. Hoy solamente quiero que aprendamos qué significa cada elemento, porque ya la próxima semana comenzaremos a identificar los elementos en los cuentos. So it is important that you practice the elements of the story. El trabajo para hoy está disponible en el Notebook Unit, en el cuaderno de la unidad, que la maestra le envió en Teams. So, here it says, write the definition in Spanish. So, tenemos aquí algunos de los elementos de la historia. Solamente tenemos 5 elementos de la historia. Y en estos 5 elementos de la historia, que son title, setting, character, plot y ending, en esos 5 elementos de la historia, aquí al ladito, que es donde estoy haciendo el puntito, me van a escribir la definición de cada uno. Pero la definición debe de ser en español. Write the definition in Spanish. So, chicos, si tienen alguna otra duda, recuerden siempre escribirme en las diferentes plataformas, ya sea Teams o email, ¿ok? O por el grupo de WhatsApp de los papás. ¿Ok? Si tienen alguna otra duda, saben que me contactan. I hope you enjoy the class for today. Espero que hayan disfrutado la clase de hoy. Remember to practice the elements of the story. Recuerden practicar los elementos de la historia y qué significa cada uno, ya que la semana que viene comenzaremos a identificarlos en un cuento, ¿ok? So guys, I hope you enjoy your class for today and I will see you on the next class. Bye!